Perfecto. Entonces vamos a grabar, voy a intentar subirlo después, ¿ya? Ya, entonces vamos a hablar respecto a este tema, ¿cierto? En el módulo de hematología, ya que corresponde a anemias. Vamos a hablar lo más importante, que es la clasificación y diagnóstico de las anemias, ¿ya? Bueno, este es un tema que es bastante preguntado y forma parte mayoritaria dentro del temario de hematología. Ya como ven, anemia, enfermedades crónicas, ferropriva o ferropénica, hemolítica y megaloblástica son cuatro importantes temas de la UNACOM, ¿ya? Vamos a partir con la definición. Como definición, ¿cierto? La anemia corresponde a una disminución de la concentración de la hemoglobina o hematocrito en dos o más desviaciones estándar del valor normal por sexo y edad, ¿ya? Esta es una concentración, como dice la definición, ¿cierto? De hemoglobina que va a depender, entonces, ¿cierto? De la población que uno estudie. Y esta definición igual es más bien operativa, ¿ya? Lo que yo les voy a pedir que recuerden es más bien estos valores que son bastante más aprendibles, ¿cierto? Lo que recomienda la OMS, ¿ya? Una hemoglobina de menos de 13 va a ser anemia en varones, menos de 12 en mujeres, ¿ya? Y menos de 11 en mujeres embarazadas, ¿ya? Y respecto a esto hay que considerar otro elemento importante, ya que no toda disminución, ¿verdad? De hemoglobina va a ser realmente una anemia, ¿ya? Hay condiciones que son especiales, ¿ya? Y van a estar estos dos extremos que están acá. ¿Ya? Pueden haber condiciones que nos hagan bajar la hemoglobina y otras que nos hagan subirla, ¿ya? La hemodilución es un fenómeno que ocurre, ¿cierto? Cuando hay una expansión del volumen plasmático, ¿cierto? Intravascular, y esto puede ocurrir por aporte de cristaloides, ¿verdad? Embarazo, estados hipervolémicos, otros estados como paraproteinemia. Y esto lo que hace es que aumenta el componente plasmático, ¿verdad? Y ocurre, como dice el nombre, una hemodilución. Por ejemplo, por ese motivo, en las mujeres embarazadas, la hemoglobina que se acepta en el fondo es hasta 11, porque recuerden que de la segunda mitad del embarazo en adelante empieza a haber una expansión del volumen plasmático que va preparando, ¿cierto?, a la mujer para el parto, ¿ya? Y la hemorragia consecuente. Por ese motivo ocurre hemodilución, ¿cierto? Y se considera que es anemia con hemoglobina bajo 11, ¿ya? De igual forma, si ustedes, por ejemplo, le ponen contraste a un paciente para un escáner, por ejemplo, ¿ya? Y después quieren proteger el riñón, ustedes pasan volumen, ¿cierto? Y ese volumen puede producir también un cierto nivel de hemodilución, ¿ya? Y les puede producir una modificación de un par de puntos de la hemoglobina, ¿ya? Un punto, 5, más o menos, ¿ya? Por otra parte está la hemoconcentración, que es el fenómeno inverso. Esto ocurre en pacientes deshidratados, con pérdidas insensibles, ¿cierto? O hipovolemia no secundaria hemorragia, como diarrea, ¿cierto? Poliuria. Y de igual forma la hemoglobina va a estar más concentrada, va a estar más alta, y ustedes pueden ir viendo a medida que polemicen que la hemoglobina va volviendo a la normalidad. Respecto a la clínica, súper importante, vamos a ver que hay un síndrome anémico que es, entre comillas, más general y corresponde a tres pilares principales. Estos van a ser el pilar general, ya uno del sistema nervioso central y uno cardiovascular. El general corresponde a astenia, adinamia, palidez, ¿cierto? Alteración de los fanerios. Y mientras más intensa y crónica sea la anemia, más evidente va a ser este cuadro, ¿ya? Por otro lado, también en el sistema nervioso central tenemos que puede haber somnolencia, irritabilidad, cefalea, depresión y sensación subjetiva de mareo. A nivel cardiovascular, esto es muy importante, puede haber hipertensión, puede provocarla, ¿cierto? O descompensarla, si es que ya estaba de antes. Pueden haber palpitaciones también, ¿ya? Que va a ser en el fondo la manifestación clínica que el paciente va a sentir cuando hay una taquicardia a este nivel. De igual forma, un soplo funcional también podría ocurrir en un grupo de pacientes. Angina, ya en pacientes que tienen ateromatosis coronaria, ¿cierto? Y también puedes compensar una insuficiencia cardíaca. Además de todo esto, cada tipo específico de anemia va a tener un síndrome específico, ¿ya? O sea, por ejemplo, la anemia ferropriva va a tener síndrome anémico más síndrome ferroprivo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cada tipo y cada síndrome específico de las anemias, ¿ya? Respecto a la clasificación,
hay diferentes tipos, ¿cierto? Uno de los más importantes va a ser el de severidad. Hay múltiples guías distintas y no se ponen mucho de acuerdo. Algunas dicen que leve es sobre 10, ¿cierto? Pero en severa algunas dicen 7, otras dicen 8, ¿ya? Lo que yo les recomiendo, lo que más empleado, es que leve es sobre 10, moderada hasta 7 y bajo 7 es severa. ¿Ya? ¿Por qué este corte es más importante? Porque bajo 7 generalmente hay indicación de transfusión, ¿ya? Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el paciente con cardiopatía coronaria requiere niveles sobre 8, ya que eso es como el punto aparte. El resto de los pacientes requiere transfusión como meta de 7, ¿ya? Respecto al tiempo de evolución, ¿cierto? No hay un consenso claro respecto a cuándo son agudas o crónicas en tiempo, ¿ya? Pero a grandes rasgos, ¿cierto? Las agudas van a ser dos tipos, que son la anemia hemorrágica, ¿cierto? Y que es consecuente de una hemorragia, y cuando es por hemólisis, ¿ya? Y que coinciden con las que son regenerativas. Y las crónicas van a ser pérdidas crónicas, cualquiera sea este por fierro, por vitamina B9, B12, ¿cierto? Déficits carenciales que vienen a ser lo mismo, muy similar, ¿ya? Y anemia también de enfermedades crónicas, entre muchos otros tipos que pueden haber, también anemia plástica, ¿cierto? Y el componente que tienen estas anemias en común es que van a ser todas más bien A regenerativas, ¿ya? Aquí, respecto al volumen corpuscular medio, esta clasificación es muy importante para encontrar la causa, ¿ya? Hay tres grandes grupos que van a ser primero que sea microcítica, cuando cada hematí mide menos de 80 femtolitros, ¿ya? Que sea normocítica, que mide de 80 a 100, macrocítica más de 100, ¿ya? Esto es muy importante porque es una clara guía diagnóstica, ya que cada uno de estos tamaños tienen diferentes causas que ustedes pueden ir buscando, ¿ya? Entonces es una aproximación importante al diagnóstico. Después, según hemoglobina corpuscular media, pueden haber dos tipos, ya que son las hipocrómicas, ¿cierto? Y las normocrómicas. Y según la capacidad de regeneración medular, van a haber dos tipos, que son regenerativa y arregenerativa. Ya que esto lo vamos a ver, cada una de estas lo vamos a ver más con más calma. ¿Ya? Según el volumen corpuscular medio, esta es una de las tablas, ¿cierto?, más explicativas. Van a encontrarla en numerosas fuentes. Y las microcíticas que están acá, ¿cierto? La más importante va a ser la anemia ferropénica o ferropriva, ¿ya? Y otras causas igual como las hemoglobinopatías, como las talasemias, por ejemplo, ya el 20% de las anemias secundarias de enfermedad crónica también son microcíticas, y otras más raras como la anemia siderolástica. Después tenemos las normocíticas, ¿cierto? De la más importante lejos va a ser la secundaria de enfermedades crónicas, que suelen ser enfermedades inflamatorias, ¿cierto? Crónicas, como dice el nombre, o también enfermedad renal crónica. Esto es hasta el 80% de las anemias de enfermedades crónicas son normocíticas. El otro 20% recuerden que son microcíticas. Ya de igual forma van a ser normocíticas, ¿cierto? La anemia hemolítica, la aplasia medular y la hemorragia. Respecto a la macrocítica, ¿cierto? Cuando hay más de 100 femtolitros en cada hematíe, como promedio, van a haber dos tipos de causas que son importantes, que van a ser hematológicas o nematológicas. Las hematológicas, generalmente, ¿cierto? La causa principal se describe como anemia megaloblástica, que es un tipo de anemia muy macrocítica, con un BCM que es generalmente sobre 110, pero pueden llegar a alcanzar 125, 130, 140, lo más que he visto yo, ¿ya? También, ¿cierto? Anemias hemolíticas, en algunas ocasiones se manifiesta como macrocítica, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero las anemias hemolíticas son muy regenerativas, es decir, producen mucho reticulocito, que es la forma inmadura de los hematíes, ¿ya? Que es la forma que tiene la médula para ir reponiendo más hematíes. Cuando hay muchos hematíes circulantes, ¿cierto? Que están todavía en fase de reticulocitos, es decir, no son hematíes propiamente tal, los reticulocitos son más grandes que los hematíes. Y por ese motivo la máquina los mide como un BCM más alto, o sea, los lee como hematíes con un BCM más elevado, eso es lo que ocurre, ¿ya? Y salen clasificadas como macrocíticas, más bien por un error en que mide el reticulocito como hematíes. También, ¿cierto? Los síndromes mielodiplásticos, que son generalmente pacientes de la tercera edad, ¿cierto? 60 años hacia arriba, que son BCM discretamente elevados, 100 a 110.
Y en las causas neumológicas está el abuso de alcohol como causa más importante, ¿ya? El abuso OH produce un aumento del BCM sin producir anemia, ¿ya? De hecho, el alcohol es la principal causa de macrocitosis, ¿ya? Pero no es la principal causa de anemia en esos pacientes, ¿ya? Por ese motivo, por ejemplo, un paciente, un varón, con hemoglobina de 13,5, ¿ya? Y que toma alcohol, ustedes pueden esperar en ese paciente que tenga un BCM de 105, 106 perfectamente, ¿ya? Sin que haya anemia. Otras causas van a ser hepatopatías crónicas, hipotiroidismo, hipoxia crónica, ya como el caso de los EPOC que requieren oxígeno domiciliario. Respecto a la clasificación, vamos a ver que de si son regenerativas o no. La respuesta normal de la médula ósea sana, ¿cierto? Es que cuando hay una anemia aguda, la médula responde de forma masiva, ya es muy proliferante, tiene mucha capacidad de respuesta. Y lo que hace la stem cell es que se divide mucho, ¿cierto? Hace la línea roja, produce muchos reticulocitos finalmente, ya en diferentes estados de maduración. Hay numerosas formas previas, ya que pueden ser eritroblastos, por ejemplo, ortocromatófilos, basófilos, hay hartos tipos, y llegan finalmente a liberar reticulocitos o formas que son a veces un poco más inmaduras. ¿Ya? Por este motivo, esto puede dificultar mucho los cálculos, ¿ya? Y requiere que haya siempre un factor de corrección. Este factor de corrección se aplica con unas fórmulas que vamos a ver, donde lo importante, lo definitivo de ese cálculo es que ustedes obtengan el IPR, ya que es el índice de respuesta medular, ¿ya? Y este es el que finalmente va a decir si es regenerativa o no. ¿Ya? Deben recordar que en adultos, ¿cierto? Es normal que haya de 1 a 2% de reticulocitos, ¿cierto? Un valor absoluto llega hasta 80.000, ¿ya? Y como les comentaba, siempre este valor hay que corregirlo. Esto ocurre porque cuando hay un paciente con mucha anemia muy abrupta, como por el caso de una hemorragia, la respuesta reticulocitaria, ¿ya? Como la informan en porcentaje, cuando hay mucho menos hematíes y aumenta el porcentaje de reticulocitos, se genera un falseamiento ahí, donde los reticulocitos se ven mucho más aumentados de lo que en verdad están. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, que las regenerativas va a ser cuando hay un IPR sobre 3, que van a ser dos tipos, hemorragia y anemia hemolítica. Y las A regenerativas, un IPR de menos de 2, ¿cierto? Entonces, más de 3 o menos de 2. Y entre 2 a 3 va a haber un terreno que es más bien gris. Aquí hay un ejercicio, ¿cierto?, para que entiendan más bien cómo es el tema. Ya vamos a ver que son dos pasos. ¿Ya? Primero hay que sacar este factor intermedio que tenemos que sacar, ya que es el índice reticulocitario corregido, y es la siguiente fórmula que está acá, y después con ese valor tomamos una tabla, ¿ya?, que nos va a permitir introducir el hematorito del paciente, y con esos dos elementos tenemos una pequeña fórmula que vamos a ver más adelante y que lleguemos al IPR, ¿ya? Entonces el ejemplo que vamos a ver es este. Por ejemplo, varón de 30 años de edad. El hemograma, hematorito 22,5, reticulocitos 4%. Entonces cualquiera podría ver esto y decir que es un paciente que alguien podría pensar que es regenerativo, pues la verdad es que cuando uno lo ingresa, ¿cierto?, a la fórmula, ¿ya?, te da que en primera instancia el índice reticulocitario corregido va a dar de 2, ¿cierto? Y después de eso, ¿cierto?, cuando hacemos el segundo paso de la fórmula, con este hematocrito, ya la tabla nos va a decir que el factor de maduración para este hematocrito va a ser de 2, ¿ya? Entonces la fórmula final es que se divide el IRC, ¿cierto?, el índice reticulocitario corregido, dividido por el número que nos da el factor de maduración, y nos da un IPR de 1. Es decir, este paciente, por más que se vea a primera instancia que tiene altos reticulocitos, la verdad es que es muy regenerativa. De hecho, este paciente que está acá requeriría reticulocitos de 12% para ser regenerativa recién. Para esto se pueden ayudar de diferentes calculadoras. En el fondo, ahora saberlo de memoria no tiene mucha validez, sino que para que ustedes comprendan que tienen que hacerse una corrección siempre y que tienen que tener sus calculadoras, ¿cierto?, respectivas a mano, MedCalc o la que ustedes ocupen, para poder sacar este resultado más rápido. Vamos a hablar algunas palabras de las anemias más importantes, ¿cierto?, en clínica, que son la ferropriva, las enfermedades crónicas, hemolítica y megaloblástica. Respecto a la ferropriva, deben recordar que es la más frecuente, ¿cierto?
es microcítica hipocrómica, y que las causas de déficit de fierro van a ser generalmente cuatro, que son menos ingesta, que es la principal causa en países en desarrollo, menos absorción, eso lo vamos a ver más adelante las causas, ¿cierto? Mayores pérdidas y aumento de las demandas. Esto puede ser por crecimiento o embarazo, ¿ya? Bueno, van a haber diferentes factores que favorecen la absorción de hierro y otros que lo inhiben. Ya los que lo favorecen van a ser el ácido clorhídrico, ¿cierto? Diversos ácidos orgánicos, sobre todo el cítrico, sales biliares y los azúcares. Y las que lo inhiben van a ser los fosfatos, ya los fitatos, ¿cierto? Algunos cereales y los polifenoles que son té o café, ¿ya? Mientras más compuestos favorecedores, la acción es sinérgica y más fierro se absorbe. Mientras más elementos inhibidores, menos se va a absorber. Respecto a la clínica, ya vamos a ver que van a haber dos síndromes que van a estar mezclados, que son primero el anémico, que ya lo vimos, ¿cierto?, con sus tres pilares, y el síndrome ferropénico o ferroprivo, ya que se ve solamente en casos más graves crónicos. Y esto igual van a ser tres pilares más. Estos van a ser primero cambios epiteliales, donde se va a ver que hay a nivel del pelo caída del cabello, un pelo ralo, ¿cierto? Uñas, ¿cierto? Frágiles, coiloniquia, que son estas uñas con forma de cuchara. A nivel de la piel van a haber estrías, ¿cierto? Estomatitis angular, van a haber escleras más azuladas, que esto es algo más anecdótico, en verdad, es muy poco frecuente, ¿ya? Por transparencia del coroide. Ya hay gastritis atrófica, lo que genera un círculo vicioso, porque recuerden que el HCl es un factor que aumenta la absorción de fierro. Entonces, todas las enfermedades que hacen, o todos los elementos que hacen que tú tengas menos HCl en tu estómago, va a hacer que absorbas menos fierro. Por ejemplo, pacientes gastrectomizados, por supuesto, pacientes que toman inhibidor de bomba de protones, adultos mayores también van haciendo gastritis atrófica en el tiempo, ¿cierto? Pacientes con Helicobacter pylori, todos esos pacientes van a producir menos absorción de fierro. Y además, cuando hay menos fierro, se produce y se intensifica la gastritis atrófica. Y esto cierra un círculo vicioso, ¿ya? También el síndrome de Plummer-Vinson, que en nuestro medio ya no se ve nunca, que son membranas postcricoideas en la vía respiratoria, ¿ya? Que pueden requerir inclusive intubación. Esto requiere niveles muy, muy bajos de fierro durante mucho tiempo, anemias muy intensas. A nivel neurológico va a haber pica, ¿cierto? Que es un trastorno que aparece en los niños, donde ellos empiezan a consumir diversas sustancias, como por ejemplo tierra, ¿cierto? O rascan los muros para comer pintura, ¿ya? También puede aparecer hiperactividad. Y también en niños, ¿cierto? Se ven trastornos físicos como retraso del crecimiento, ¿cierto? Aquí estos son uñas en forma de cuchara, que es la coiloniquia, ¿cierto? Yo solamente lo he visto en dos oportunidades en pacientes, muy, muy crónicos, en verdad. Y esto es estomatitis angular, ya que son estas lesiones a nivel del ángulo de la boca. Ya, respecto, ¿cierto?, al diagnóstico, vamos a ver que la clínica, ¿cierto?, lo va a orientar, pero generalmente es más bien un hallazgo o una búsqueda activa, ¿ya? A nivel de los exámenes, ¿cierto?, a nivel del hemograma vamos a ver que es una anemia microcítica hipocrómica, ¿ya? Y que puede haber también trombocitosis reactiva. Esto es muy importante. Pueden llegar a haber trombocitosis de 490.000 hasta 600.000, 800.000, 1.000.000. O sea, puede ser muy discreta o puede ser muy intensa y va a tener cierta correlación con el grado de anemia que haya. Mientras más intensa la anemia, más trombocitosis reactiva puede haber. Y el problema de esto es que son plaquetas que son buenas, son plaquetas funcionantes, no es como otras enfermedades que producen trombocitosis que son de mala calidad. Estas plaquetas pueden producir agregación y cuando hay recuentos sobre 1.000.000 pueden también aparecer trombosis espontánea, ¿ya? La confirmación de esta condición, ¿verdad?, va a ser con la cinética de fierro, ¿ya? Pero el gold estándar es un examen que en verdad casi nunca se usa, que es la tinción de Perls, ya en médula ósea, ya donde se tiñen los macrófagos con hierro en su interior. Ya cuando están disminuidos en cantidad, uno llega al diagnóstico de certeza de la anemia ferropriva, esto es a nivel de la médula ósea, o sea, requiere un mielograma para poder hacerlo. Hoy en día casi nunca se emplea. Entonces, ¿verdad? Entrando un poco más de lleno a la cinética de fierro, que esto va a ser la parte más preguntable, ¿cierto? Es que va a haber una anemia microcítica hipocrómica, donde hay poco fierro sérico circulante, ¿verdad? Y además la ferritina está baja, ¿ya? Porque la ferritina, recuerden que es la molécula y la proteína que almacena el fierro, el hierro de depósito, ¿ya?
Y respecto a esto, ¿cierto? Ya dijimos que fierro circulante sérico va a estar bajo, depósito bajo, y la transferrina siempre va a ser opuesta a la ferritina. ¿Ya? O sea, mientras menos depósito haya, más alta va a ser la proteína transportadora, ¿ya? En un intento de captar todo el hierro que se pueda. ¿Ya? Uno de los feedbacks que ocurren, ¿cierto? En el organismo. Pues, esto es muy frecuente en diversas sustancias. Cuando el nivel de depósito está bajo, el transportador aumenta y viceversa igual. Entonces, ¿cierto? La hemoglobina va a estar baja, esto ya lo vimos, BCM, HCM van a estar bajos, ferremia, que cierto es el fierro sérico, va a estar bajo, la ferritina va a estar baja. Este es el primer elemento que se afecta, ¿ya? Es el más importante, el más específico, pero lo malo es, como vamos a ver más adelante, es que cuando hay enfermedades inflamatorias, la ferritina aumenta porque es además un reactante de fase aguda. Entonces ahí está el problema. Si el paciente no está con ninguna infección o ninguna enfermedad inflamatoria, esto no da ningún problema y la ferritina está baja y uno llega al diagnóstico fácilmente. ¿Ya? Ferritina baja, transferrina alta, acuérdense, ya la saturación de transferrina va a estar también baja, porque va a haber harta en cantidad, pero va a estar poco saturada, ¿ya? El TIBC, ¿cierto? Que es la capacidad de ligación de la transferrina por fierro, va a estar aumentada. Y el RDW o el IDH, que es el índice de dispersión de los hematíes, va a estar elevado. Esto es muy frecuente en las anemias carenciales, las que son por falta de B9, B12, todas estas anemias que son por falta de algún nutriente, van a ser muy dispersas en su tamaño, es decir, hay mucha anisocitosis, van a haber muchos hematíes más grandes, otros más chicos. Y esto ocurre porque los diferentes hematíes, cada uno compiten todos entre sí por las escasas reservas que hay de fierro o de B12 o lo que sea que falte. ¿Ya? O sea, en este caso falta fierro y los diferentes hematíes compiten y los que captan más fierro son más grandes y los que captan menos fierro son más chicos. ¿Ya? Respecto a la evaluación de los parámetros, esto ya lo vimos, ¿cierto? La ferritina, recordar siempre que se eleva también ante estados inflamatorios. Y cuando esto ocurre, ¿cierto? También hay que considerar que también pudiese estar eh, levemente, eh, no, el concepto es que va a estar disminuida, pero todavía va a estar en el rango de normalidad, va a estar, entre comillas, disminuido, conservado, ¿ya? Cuando no hay inflamación, un nivel bajo los parámetros de laboratorio van a ser suficientes para hacer diagnóstico con sensibilidad del 92% y especificidad del 98%. Si hay inflamación, ustedes pueden sospechar que niveles de menos de 50 a 100 hacia abajo, pese a que haya inflamación, ya corresponde a que igual va a ser compatible con ferropenia. Pero vean que puede estar más elevada, ¿ya? Y respecto a la saturación de transferrina, ¿cierto? Es un elemento que es muy importante y es muy útil porque es un nivel que es independiente de la ferritina. O sea, si un paciente, ¿verdad?, con cualquier enfermedad infecciosa actual, con ferritina elevada, y ustedes no pueden confiar mucho en ese momento en la ferritina, ustedes pueden ver este parámetro, ¿ya? Y si hay en ausencia de inflamación menos de 16% o en presencia de inflamación menos de un 20%, ustedes igual pueden llegar a un diagnóstico o más bien una sospecha. Con esto ustedes pueden esperar un tiempo más que la enfermedad remita, la enfermedad inflamatoria, y ustedes pueden repetirlo para confirmarlo finalmente con ferritina. Pero esto es un indicador igual bastante bueno, es el segundo más importante después de la ferritina y les puede ayudar mucho. ¿Ya? Respecto a la conducta, ¿cierto? Lo principal aquí va a ser buscar la causa. Recuerden que en hombre la causa principal va a ser, bueno, en hombres y mujeres, un sangrado crónico, ¿verdad? Donde la fuente va a ser distinta en hombres o mujeres. En hombres lo más frecuente es que sea hemorragia digestiva alta o baja crónica, que puede ser cualquier cosa, puede ser un pólipo, puede ser un pequeño punto sangrante a nivel gástrico por un cáncer, por ejemplo. Ya puede ser algún divertículo pequeño sangrante a nivel del colon, pero siempre hay que pensar que puede ser un tumor sangrante, que puede ser gástrico, colónico, ¿ya? Entonces, si ustedes encuentran un paciente con esta condición que es la anemia ferropriva, tienen que pensar en esa causa y encontrar el punto sangrante y cuál es la causa de eso, ¿ya? En mujeres más bien un sangrado menstrual, hay que indagar en la historia obstétrica, ¿verdad? Y si es pertinente, derivarla a un ginecólogo para evaluar si requiere cierto anticonceptivo, ¿cierto? O evaluar de qué forma se puede regular el periodo, el ciclo menstrual, o si hay alguna causa como eh,
mioma, ¿cierto? O alguna otra causa que produzca un sangrado más abundante. Respecto al tratamiento, ¿cierto? Vamos a ver, aquí hay dos cosas que deben saber. Una que va a ser como para la prueba, para una COM, y otra que va a ser para la vida. Primero es que en todos lados sale que el sulfato ferroso es de elección. Ya sale que es el más eficaz en conseguir una elevación rápida de los niveles de fierro. Sin embargo, tiene muchos efectos adversos, produce mucha, en algunos pacientes, diarrea, en otros constipación, meteorismo, ¿cierto? Pseudomelena, dolor abdominal, harto, harto meteorismo y náusea también. Por ese motivo, pese a que no es el mejor, sí es mucho mejor tolerado el fumarato ferroso, ¿ya? Por ese motivo, yo lo que les recomiendo es que o lo dejen de entrar al fumarato ferroso o que dejen sulfato, probar un tiempo y si el paciente anda mal, rápidamente cambiar a fumarato ferroso porque son muchos los pacientes que dejan de ser adherentes al medicamento por los RAM que tiene, ¿ya? Y el aporte debe ser de 100 a 200 miligramos de hierro elemental, eso lo vamos a ver al tiro, por día por mínimo 6 meses, ¿ya? Esto va a raíz más que nada de que hay muchas presentaciones distintas de fierro, ¿cierto? Pero ustedes lo que tienen que hacer es buscar la caja y revisar bien cuánto hierro elemental trae. Y eso es lo que importa. Que tienen que aportar 100 a 200 miligramos de hierro elemental por día, ¿ya? Esto debe ser tomado en ayunas, ¿cierto? Acompañado por cítricos, no comer cereales ni fitatos, ¿cierto? Peri la ingesta de fierro y, por supuesto, no inhibidores de bomba. ¿Ya? Si el paciente lo requiriese igual, tiene que tomarse el fierro antes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el fumarato ferroso que probablemente ustedes han visto, el Ferranim, que está disponible, ¿cierto?, en el hospital, es bastante empleado, y el clásico que uno usa, ¿cierto?, trae 330 miligramos, ¿cierto?, de fumarato ferroso, que en la caja especifica que son 109 miligramos de hierro activo, o sea, 1 a 2 de estos por día bastan, ya generalmente uno es suficiente. También trae vitamina B12 1 miligramo, ácido ascórbico 100 miligramos y ácido fólico 2 miligramos. Aprovecho entonces de contarles que esto es muy buen compuesto para reponer pérdidas por anemia hemolítica. La anemia hemolítica, el paciente va a requerir todo esto para seguir formando hematíes muy rápido, ya porque es una regeneración de hematíes y de reticulocitos muy rápida que hay en ese momento. Eh, Vamos a ver entonces, ¿cierto?, las anemias de enfermedades crónicas ahora. La segunda que vamos a ver, tienen que saber que de ellas el 80% son normocíticas, 20% son microcíticas, ¿cierto? Y las causas son enfermedades crónicas con inflamación sistémica generalmente, ¿ya? ¿Por qué las enfermedades inflamatorias producen anemia crónica? Por tres motivos. Primero, porque hay menor vía de los hematíes, ¿cierto? Porque los mediadores de inflamación son tóxicos a nivel de los hematíes y en exposición larga hacen que los hematíes vayan muriendo más rápido, ¿ya? También hay mala utilización del fierro. Esto ocurre porque junto con la ferritina se elevan otros reactantes de fase aguda, junto con la PCR y todos los similares, y se produce elevación de hepcidina. La hepcidina inhibe el transporte del fierro y el movimiento intra a extracelular. Es decir, el fierro está disponible, pero está almacenado dentro de los macrófagos a nivel, por ejemplo, medular, a nivel hepático, ¿ya? Y por ese motivo el fierro está encapsulado ahí y no puede salir. Es decir, hay una mala utilización del fierro, ¿ya? Y esto es más que nada por el bloqueo y el cierre de un canal que se llama ferroportina. Y esa ferroportina se cierra con niveles altos de hepcidina. También, ¿cierto?, va a haber menos producción de eritropoyetina a nivel renal. Ya respecto al diagnóstico, esto va a ser en contexto clínico de la enfermedad más un hemograma sugerente. Ya el hemograma va a ser anemia normo-normo, con plaquetas y leucocitos normales, al menos que la enfermedad de base modifiquen estos parámetros, ¿ya? Pero esto no es propio que se modifique por la anemia de enfermedades crónicas, sino que va a ser la enfermedad de base. Si la enfermedad de base es un lupus, el lupus, recuerden que sí puede producir plaquetopenia y leucopenia. ¿Ya? Entonces va a ser anemia normo-normo hasta el 80% de las veces, ¿cierto? Va a haber poco fierro sérico, es decir, hay harto fierro en depósitos, pero poco fierro sérico porque está almacenado dentro de los macrófagos y no puede salir de ahí, ¿ya? Y hay una ferritina que va a ser normal o alta, ¿ya? Y la transferrina, por ende, va a ser baja, ¿ya? Porque como hay harto depósito, la proteína transportadora va a ser baja por este feedback que ocurre, ¿ya? Depósito alto, transportador bajo. Entonces, hemoglobina baja,
BCM vamos a ver que es normal o bajo, ¿cierto? El HCM y en el fondo aquí va a ser normal generalmente. La ferremia va a estar baja, la ferritina va a ser normal o alta. Por lo opuesto, ¿cierto? La transferrina va a ser baja. La saturación de transferrina aquí, vean que es lo opuesto que en la ferroprive. Va a ser alta o normal. ¿Ya? Y la capacidad de ligación de la transferrina va a estar bajo. Entonces aquí hay dos elementos que nos distinguen, solo dos, que son la ferritina. Bueno, son tres elementos, si consideramos la ferritina más la saturación de transferrina y el TIBC. ¿Ya? Los otros elementos no sirven. La ferremia siempre es un elemento que produce confusión. La ferremia, el fierro sérico, no sirve para ver diferencias ahí, para saber si es de enfermedad crónica o ferroprive. Ahí les dejo el cuadro, ¿cierto? Para que lo vean con más calma. ¿Ya? Pero es básicamente lo que hablamos. Respecto a la anemia hemolítica, la tercera que vamos a ver, ya es una anemia por destrucción de hematíes, ya que hay múltiples causas que vamos a ver. Estas pueden ser normocíticas o macrocíticas. Recuerden que la máquina, ¿verdad?, automática que lee los hemogramas puede medir los reticulocitos como hematíes con BCM elevado, ya porque tienen cierto parecido. Y la anemia hemolítica puede ser congénita o adquirida, ¿ya? Deben recordar un elemento muy importante que puede producir inclusive la muerte del paciente. Cuando hay un paciente que muere de anemia hemolítica, generalmente más que por la anemia, lo que muere es por una elevación dramática de algunos compuestos tóxicos, ¿ya? Cuando un hematíe se hemoliza, ya recuerden que puede liberar potasio al medio y esto puede producir arritmia. Y eso puede ser una causa de muerte. Vamos a ver aquí, lo que me interesa, ¿cierto? Es que recuerden que van a haber anemias hemolíticas que son inmunohemolíticas y no inmunohemolíticas, ¿ya? Eso es lo más importante de este cuadro, y lo otro es que van a haber algunas que son intravasculares y extravasculares, ¿ya? Respecto a la clasificación etiológica, vamos a ver que van a haber dos grandes grupos que son intracorpuscular o en el fondo congénitas, que son lo mismo, ¿ya? Son las mismas causas, o extracorpuscular, que son adquiridas, ¿ya? Las intracorpuscular son puras causas genéticas, ya son fallas de fábrica, donde el hematíde viene mal de dentro, de formación, y le falta alguna proteína o hay alguna anomalía proteica, donde el hematíde viene mal de dentro y por ese motivo tiene una vida media más corta, ¿ya? Y esto puede ser por problemas de la membrana, como la esferocitosis, la iptocitosis, puede ser por un tema de maquinaria enzimática, como el déficit de 6 glucosa fosfodeshidrogenasa o piruvatoquinasa, o también por hemoglobinopatías como la talasemia. También están, ¿cierto?, las adquiridas, y pueden ser de causas biológicas, químicas o físicas. ¿Ya? Las biológicas pueden ser inmunohemolíticas, ¿ya?, que pueden ser espontáneas, pueden ser producidas por el mismo organismo, ¿ya?, por nuestro organismo, o como consecuencia de alguna enfermedad. Pueden ser por toxinas o venenos de algunos insectos, ¿cierto?, animales. Pueden ser por sustancias químicas como algunos tóxicos, fármacos, ¿cierto?, pesticidas, tolueno, benceno, además, o por consecuencias de efectos físicos, ¿ya?, como golpes eléctricos importantes, hipertermia o impacto mecánico sostenido. Ya, aquí destaco dos elementos. Primero, a nivel de los venenos, ¿cierto? Está el veneno de araña de rincón, ¿ya?, que tiene tres importantes efectos, que son nefrotóxico, ya son epidermolítico y hemolítico. Ya hay hemólisis que, de hecho, recuerdo pacientes jóvenes que han tenido hemólisis masiva, ya que han tenido, de hecho, hemoglobinuria por este motivo, y que han llegado a hemoglobinas de 5 o 6, solamente por la picadura de araña rincón. ¿Ya? Lo otro importante a nivel del impacto mecánico. El impacto mecánico que ustedes pueden llegar a ver son las de válvula mecánica cardíaca. Cuando hay un reemplazo valvular, y sobre todo cuando este reemplazo valvular tiene algún defecto de sutura, por ejemplo, se genera una parte que produce alta presión, ¿cierto? Y alto roce e impacto de los hematíes con esta porción de la válvula, y eso genera lisis ya a ese nivel. Genera hemolisis a ese nivel, ¿ya? Vamos a hablar más adelante de las inmunomolíticas. Y respecto a la localización, van a haber dos grandes tipos. Una que sea intravascular, que corresponde a que cuando la hemólisis es tan importante que el hematíe se rompe,
dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y son dos tipos, ¿ya? El déficit de glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, que es uno, y el otro son las anemias inmunohemolíticas, ¿ya? Y las otras van a ser extravasculares, que son cuando ocurre la hemolisis, ocurre a nivel del vaso, hígado o médula, ¿ya? Es decir, el hematíes recibe una noxa, pero no es tan intensa, entonces recorre todo el sistema y cuando llega al sistema hemofagocítico, que va a ser médula, vaso o hígado, ahí queda adherido, ¿cierto?, a unas fibras de colágeno tipo 3 que se adhieren a los defectos del hematíes y después llega el macrófago y se lo come ahí. Es decir, la lisis ocurre a nivel de vaso, hígado o médula. ¿Ya? Vamos a ver que la clínica del síndrome hemolítico va a ser síndrome anémico sumado al hemolítico, y el hemolítico va a ser ictericia, coluria, y eso va a ser más que nada porque se producen y se liberan grandes cantidades de bilirrubina, ya indirecta, que se conjuga directa, y eso se sigue degradando más adelante hasta producir muchos niveles de urobilinógeno, ¿ya? Esto ocurre solamente cuando la degradación enzimática es muy rápida, y en el fondo cuando la hemolisis es muy masiva, y por ese motivo hay coluria, finalmente, ¿ya? También puede haber esplenomegalia, alteraciones óseas más que nada en niños, ya urolitiasis en algunos pacientes, colelitiasis también, y dolor abdominal, ¿ya? De hecho, la anemia hemolítica es una indicación para hacer colecistectomía, ¿ya? Porque el paciente es muy probable que evolucione a hacer colelitiasis y por lo demás, si llega a hacerla y tiene un cólico biliar, te dificulta mucho el diagnóstico porque un paciente con antecedentes de una anemia hemolítica generalmente evoluciona en crisis cuando es una enfermedad crónica, ¿ya? Por ejemplo, la anemia inmunohemolíticas pueden ser enfermedades que te acompañan toda la vida. Y cuando eso ocurre, recuerden que el dolor abdominal es un elemento del cuadro. Entonces, si el paciente tiene una anemia hemolítica, la indicación es colestectomía para poder hacer diagnóstico más fácil en caso de que tenga una crisis hemolítica más adelante. Vamos a ver que la anemia inmunohemolítica ya se divide en dos tipos de anticuerpos: los anticuerpos calientes y los anticuerpos fríos. Los calientes generalmente son tipo IgG, se activan a temperatura 37 grados, y los fríos son generalmente IgM y se activan aproximadamente a 20 grados, ¿ya? El diagnóstico es, hay que identificar los antecedentes, ¿cierto? Hay pacientes que tienen enfermedades ya diagnosticadas de antes, como la ferocitosis familiar, ¿cierto? Algunas talasemia, déficit enzimático, y en esos pacientes con la enfermedad, digamos, crónica, ¿cierto?, que es incurable, evolucionan con crisis, es decir, está todo bien, todo tranquilo, pero pueden hacer estrés agudo por infección, traumatismo, cirugía, y eso puede gatillar crisis hemolítica, ¿ya? Al hemograma, los pacientes van a hacer anemia, ¿cierto?, con otras series que pueden ser normales o disminuidas según la enfermedad de base. El frotis, vamos a ver que van a haber esquistocitos, que son más bien el sello diagnóstico, que corresponde a hematíes lisados, rotos, ¿ya? La ruptura de hematíes, ¿cierto?, va a producir liberación de compuestos al plasma. Estos compuestos van a ser potasio, ¿ya?, que es grave porque va a producir arritmia, LDH, bilirrubina indirecta, ácido úrico. Esto es muy importante, que si ustedes recuerdan, hay que pedir, ¿cierto?, aptoglobina, pero la aptoglobina va a disminuir solamente en pacientes, o predominantemente, en pacientes con anemias hemolíticas intravascular, es decir, por déficit de glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, que es muy, muy infrecuente, o por anemias inmunohemolíticas. Las otras anemias hemolíticas, por ejemplo, por válvula cardíaca u otras causas, puede que no les baje la aptoglobina, ¿ya? Entonces no son todas las que bajan, sino solo algunas. De igual forma hay que pedir un test de Coombs directo, ¿ya? Y recuerden que el positivo les va a indicar que hay una anemia inmunohemolítica, ¿ya? Y las otras que no son inmunohemolíticas van a tener test de Coombs directo negativo. Por ejemplo, hemolisis por veneno de araña rincón le va a dar test de Coombs directo negativo, ¿ya? Entonces, no toda anemia hemolítica baja la aptoglobina, y no toda anemia hemolítica da test de Coombs directo positivo. El manejo es para toda anemia hemolítica identificar y tratar la causa, ¿cierto? Las congénitas, el ideal es evitar cuadros infecciosos, alzas térmicas, evitar la ingesta de agua, ¿cierto? Y suplementar, esto es muy importante, con fierro, ácido fólico y vitamina B12, porque como hay mucho recambio y hay mucha lisis celular y mucha formación de reticulocito nuevo, se requieren altas cantidades de vitamina B9, B12 y fierro, ¿ya?
Además, en las anemias inmunomolíticas, ¿cierto? Van a haber diferentes tratamientos, como cuando hay anticuerpos calientes, corticoides, ¿cierto? Más adelante hay que avanzar si no hay respuesta, esplenectomía, biológicos, otros inmunosupresores, ¿cierto? ¿Ya? Y no transfundir, al menos que sea estrictamente necesario. ¿Ya? Y siempre precedido de corticoides. ¿Ya? Ojalá, de hecho, las anemias inmunomolíticas requieren corticoides a altas dosis. Si el paciente está estable, ¿ya? Por ejemplo, esto se da en un paciente joven, paciente de 40 años, 30 años, por ejemplo, y ustedes lo ven que está con hemoglobina de 6, pero está bien, con taquicardia, por ejemplo, 110, pero aparte de eso tranquilo, ustedes lo pueden dejar así. Y ahí va a responder solito. Cuando el paciente empieza a responder los corticoides, va a reponer muy rápido los hematíes que le faltan. ¿Ya? Eh, pero si ustedes se ven tentados de dejar una transfusión, ¿ya? El paciente, deben recordar ustedes que puede hacer una hemólisis masiva, ¿ya? Y toda la unidad de rojos que ustedes le pasan la puede hemolizar y se puede morir por hipercalemia, ¿ya? Por ese motivo en estos pacientes hay que ser más bien conservador en la transfusión. Y los anticuerpos fríos hay que evitar la exposición al frío. Vamos a ver la última anemia de la clase, que corresponde a anemia megaloblástica, ¿ya? Esta anemia es una anemia macrocítica con cambios megaloblásticos. Vamos a ver que no es lo mismo la macrocitosis y la megaloblastosis, son dos elementos distintos. Y esta se debe a un déficit de vitamina B9 o B12. ¿Ya? Las causas van a ser, ¿cierto? Pueden ser déficit de ingesta, menos absorción o mayor utilización. Menos ingesta, recuerden que la B9 tiene un origen que es vegetal con depósitos de 3 a 6 meses, y la B12 un origen animal con depósitos que duran 3 a 6 años. ¿Ya? Pese a esto, ¿cierto? Generalmente se ve más en personas que son veganas estrictas, que van agotando paulatinamente esos depósitos de la vitamina B12 y que pueden hacer síntomas importantes por esta causa. También puede ser por menos absorción. La vitamina B9 se absorbe a nivel del yeyuno y la B12 a nivel del ilion, pero requiere dos elementos, que haya HCl y factor intrínseco. ¿Ya? Por este motivo, hay hartas enfermedades que pueden hacer que haya menos absorción. Primero, la enfermedad celíaca puede producir atrofia, ¿verdad?, de las vellosidades a nivel del intestino delgado, pudiendo afectar ilion y ayuno. ¿Ya? El Diphyllobothrium latum, que es la tenia del salmón, también puede producir, se va comiendo la B12, ¿ya? Lo que te dificulta que tú la absorbas. ¿Ya? Metotrexato también produce disminución de los niveles de B9, quimioterapia, gastrectomía o inhibidor de bomba de protones por lo mismo, ya porque produce menos presencia de HCl. La metformina también produce una disminución de la absorción de B12, pero muy discreta. Y recuerda la anemia perniciosa, donde hay un compromiso autoinmune de las células parietales gástricas y producen menos síntesis de factor intrínseco, ¿ya? Y como consecuencia van a largo plazo haciendo anemia megaloblástica, ya por falta de B12. Y por mayor uso puede ser por embarazo, por anemia hemolítica, hipertiroidismo o algunas leucemias u otras condiciones que producen muchas células nuevas que también van requiriendo B12. ¿Ya? Respecto a la clínica, vamos a ver que van a ser dos síndromes principales, el anémico que ya lo hemos visto y el megaloblástico. El megaloblástico van a haber tres pilares nuevamente. A nivel gastroenterológico va a haber mala absorción, ya lo que genera un círculo vicioso, nuevamente igual que en la ferropriva. Va a haber además lengua depapilada lisa y roja que se llama glochitis de Hunter. A nivel hematológico, que es probablemente el más importante, va a haber pancitopenia, con síndrome anémico, hemorragíparo y síndrome febril, de cuando hay infecciones por esta causa. Y neurológico, esto es muy importante porque recuerden que esta anemia puede ser por falta de B9 o B12, ¿ya? Pero los síntomas neurológicos aparecen solamente cuando hay falta de B12, solo por falta de B12. Y lo que produce se llama degeneración combinada subaguda y corresponde a una desmielinización de los cordones posteriores y laterales que produce parestesia y menor sensibilidad vibratoria, ataxia espástica y Romberg positivo. ¿Ya? También pueden aparecer alteraciones psiquiátricas como cuadros depresivos o psicosis, que se llama psicosis de Dale. De los exámenes vamos a ver que a nivel del hemograma hay pancitopenia, anemia macrocítica, ¿verdad? Y en algunas ocasiones se ve un aumento de la cromía, que entre comillas quedan como hipercrómicas. Ya, el frotis lo vamos a ver más adelante, ya, pero a nivel de las tres series van a haber alteraciones. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de la megaloblastosis. La megaloblastosis significa que hay una alteración de la maduración de la stem cell, que es la célula madre hemopoyética,
Y como va a haber una alteración de la maduración, esta célula va a madurar de forma anómala, de forma aberrante, ¿ya? Y afecta a cada una de las series produciendo elementos que normalmente no están, ¿ya? A nivel de los rojos vamos a ver que hay anillos de Cabot, corpúsculos de Heinz, ¿ya? A nivel de leucocitos van a haber neutrófilos hipersegmentados, de plaquetas van a haber macroplaquetas. Ya también va a haber un aumento muy discreto del LDH, potasio, bilis indirecta, ácido úrico, homocisteína, ácido metilmalónico, ¿ya? Y la aptoglobina no baja. Esto ocurre porque hay un cierto grado de ruptura celular, ¿ya? Y de hemolisis, pero muy discreta y a nivel medular, ¿ya? Eso ocurre cuando hay hematíes que son muy aberrantes y muy dismórficos, se rompen, ¿ya? Y van liberando sustancias a la sangre. Además, ¿cierto? La confirmación va a ser con la medición de los niveles de B9 o B12, según sea el caso, ¿ya? Y si está la sospecha, tienen que pedir ambas juntas. Aquí ahora están los corpúsculos de Heinz, ¿cierto? Ya que son pequeños fragmentos de núcleo. Recuerden que los hematíes no son células nucleadas, ya los reticulocitos son nucleados, pero cuando se convierten en hematíes expulsan el núcleo, ¿ya? Y en este caso esto no ocurre bien, ocurre mal y quedan restos de núcleo que son los corpúsculos de Heinz, ¿ya? Los anillos de Cabot son restos de membrana nuclear que van quedando igual adentro. Los neutrófilos hipersegmentados es cuando hay más de 5, ya de 5 lobulaciones en el núcleo. Y las macroplaquetas normalmente debieran ser de un tamaño similar a ese de ahí, ¿ya? Muy pequeñas, ¿cierto? Más pequeñas que los hematíes y aquí algunas son más grandes, ¿ya? Son macroplaquetas. Y el manejo va a ser, ¿cierto? Tratar la causa, aporte de B9 o B12, ¿cierto? Según corresponde. Y recuerden que hay muchas enfermedades que van a impedir que uno absorba B9 o sobre todo B12 a nivel intestinal o gástrico. Entonces ahí se pueden preferir esquemas intramusculares, ¿ya? Los esquemas recomendados son múltiples. Yo les recomiendo, ¿cierto? Un esquema que inicia con 1 miligramo, ¿cierto? Intramuscular por 1 a 2 semanas, luego 1 miligramo por semana por 1 a 2 meses, ¿cierto? Y luego una mantención de 1 miligramo por mes. O también vía oral si es que el paciente es más bien un tema dietario, que por ese motivo no consume B12. Lo que es importante es nunca tratar con ácido fólico si no se conoce qué vitamina es la que falta. Hay un tema que se llama trampa de folato, ya que por un mecanismo enzimático, cuando el déficit es únicamente de vitamina B12, pero ustedes suplementaron solamente con B9, los síntomas neurológicos se agravan y ahí pueden llegar a ser mucho más invalidantes e importantes. Estos cambios neurológicos producen secuelas, ¿ya? No solamente la trampa de folato, sino que los pacientes que yo he visto y lo que se describe además es que cuando hay déficit neurológico por déficit de B12, la recuperación es solo parcial, o sea, quedan secuelas de esto, ya quedan cierto dificultad en la marcha, ya y cierta descoordinación motora, ya es real y requiere cierto, obviamente una gravedad y mientras más sea el déficit de B12, más ocurre esto otro igual, ¿ya? De las talasemias, una breve palabra, informarles que es un tipo, ¿verdad?, de anemia hemolítica congénita, que constituye una hemoglobinopatía que es muy poco frecuente en nuestro medio, más bien en países europeos, ¿ya? Y hay menos síntesis de cadena globina de adulto 1 o 2, ya que es la causa de la enfermedad al final, produce un síndrome anémico más síndrome hemolítico, ¿ya? Pero generalmente es leve en adultos, porque los niños hacen el cuadro más grave cuando son talasemias importantes, ya en los adultos llegan los casos más leves, ¿no? Y que la gran diferencia es que lo importante es reconocerla y diferenciarla de la anemia ferropriva, ya que la diferencia va a estar más que nada en que de partida no responde a fierro, ya, y que el índice de dispersión está conservado. Ya, es decir, no hay dispersión del tamaño, son todos los hematíes chicos. Recuerden que en la ferropriva hay unos grandes, otros pequeños, hay anisocitosis, y eso se ve por un aumento del IDH o RDW, que los diferentes hemogramas de diferentes partes lo informan con uno u otro nombre. Ya, pero los grandes elementos al hemograma es que el índice de dispersión está conservado y el resto es todo igual. La cinética de fierro igual puede mostrar diferencias, pero a nivel del hemograma solito, esa es la diferencia. El índice de dispersión conservado. ¿Ya?
Eso más que nada, chicos, ¿ya? Si dudas, consultas,